Bienvenidos al Club de Lectura Palabras Compartidas, donde exploramos el vasto conocimiento de la humanidad en cada página. A través de la escritura, plasmamos y compartimos nuestros propios saberes, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo. Leer nos conecta con ideas, culturas y emociones, expandiendo horizontes y fomentando el crecimiento personal y colectivo. Únete a nosotros para descubrir juntos el poder transformador de las palabras. La imagen muestra una escena rica en simbolismo. Cada elemento aporta un significado profundo al club de lectura Palabras Compartidas. Elementos principales. 1. Libro abierto. Representa el conocimiento y la sabiduría que se comparten en el club. Es la fuente de las historias y experiencias que se discuten y analizan. El libro abierto simboliza la invitación a explorar nuevos mundos y ampliar horizontes a través de la lectura. 2. Corazón saliendo del libro. Es el símbolo central de la imagen y representa la pasión por la lectura y el amor por las palabras. El corazón que emerge del libro evoca la idea de que las historias y las ideas que se leen pueden tocarnos profundamente y dejar una huella en nuestras emociones. 3. Dos pájaros sobre el corazón. Simbolizan la libertad, la creatividad y la conexión que se genera entre los miembros del club. Los pájaros representan la forma en que las ideas y las palabras pueden volar de una persona a otra, creando un espacio de intercambio y diálogo. Elementos secundarios. 4. Mesa. Representa el espacio físico donde se reúne el club de lectura. Es el lugar donde se comparten las experiencias de lectura, se generan debates y se construyen lazos de amistad. 5. Veladora con dos llamas. Simboliza la luz y la guía que se encuentran en la lectura. Las dos llamas representan la dualidad de la experiencia lectora, que puede ser a la vez relajante y estimulante, introspectiva y social. 6. Lago. Representa la profundidad y la riqueza de las historias que se discuten en el club. El lago también simboliza la calma y la reflexión que se buscan al leer. 7. Montañas. Simbolizan los desafíos y obstáculos que se pueden encontrar en la lectura. Las montañas también representan la altura a la que se puede llegar a través del conocimiento y la comprensión. 8. Nubes rojizas y azules. Las nubes rojizas representan la pasión y la emoción que se generan al leer una buena historia. Las nubes azules simbolizan la tranquilidad y la paz que se encuentran en la lectura. 9. Pequeñas aves volando en el horizonte, representan la esperanza y el optimismo que se encuentran en la lectura. Las aves volando en el horizonte también simbolizan la forma en que las ideas y las historias pueden viajar por todo el mundo. En conjunto, la imagen representa el poder de la lectura para conectar a las personas, compartir experiencias y ampliar horizontes. El Club de Lectura Palabras Compartidas es un espacio donde los amantes de la lectura pueden reunirse para disfrutar de su pasión, intercambiar ideas y construir una comunidad. Bienvenidos, compañeros de este Club de Lectura Palabras Compartidas. Hoy vamos a conversar con Miguel Ángel García Trujillo. Él es referente en agilidad empresarial y consultor en transformación digital. En esta plática que vamos a tener, vamos a explorar cómo la lectura es clave para el éxito profesional, la adaptabilidad y el pensamiento crítico. Acompáñanos en cada cápsula. Cada fragmento te llevará a una entrevista para poderla ver completamente en YouTube. Y agradecemos también a Patti y a Itziar por haberse conectado. Pedro también ya está ingresando. Y bien, vamos a comenzar. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenido a tu espacio. Hola, Eric, amigo, ¿cómo estás? Gustan saludarte, gustan saludar a todos, a sus órdenes. Aquí andamos. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación y por abrirnos un poco tu agenda. Yo sé que es muy ocupada y que andas para arriba y para abajo a nivel nacional e internacional, y tenerte aquí para mí es todo un gran privilegio. Y bien, vamos a hacer unas pequeñas preguntas que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo para poder motivar a personas que están estudiando, que están en algunas áreas educativas o que simplemente con el simple hecho de querer mejorar en el día a día, en sus hábitos, en su conducta, en su conocer, en sus habilidades y aptitudes,
ver cómo tu experiencia, qué es lo que ha pasado a través de ti. Y una de las primeras preguntas que te quiero hacer, Miguel Ángel, es, ¿qué rol ha tenido la lectura en tu formación profesional? Híjole, el rol que ha tenido es un rol crítico y fundamental, mi estimado Eric. Y déjame te comparto. Siempre he sido fanático de la lectura. ¿Por qué? ¿De dónde nace esto? Cuando yo soy niño, voy en la primaria, mi papá compra una serie de libros que tal vez algunos de ustedes los conocerán, otros no. Los libros de selecciones de Reader's Digest. No sé si los ubicas. Donde había una enciclopedia, donde compró también el libro de la Segunda Guerra Mundial, compró también una pequeña colección de libros que se llama Mis Primeros Conocimientos. Y bueno, a raíz de ese momento, pues a mí me generaron mucha intriga y deseo todos esos libros. Tanto que como venían ilustrados, es como si ahorita a un niño le das un celular y accede a aplicaciones con medios, videos y todo esto. Bueno, en su momento era algo fabuloso tener esos libros. Te estoy hablando del año 1978-79, donde tener esos libros era algo realmente fabuloso. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta del valor que te da leer. Y obviamente también tiene mucho que ver con el ecosistema que te rodea. Por ejemplo, mi bisabuelo, a él le fascinaba leer, tenía muchos libros y también me juntaba mucho con él para ver sus libros. Y también mi papá le gustaba leer, también me la pasaba viendo los libros. Y como lo que te comentaba antes, libro que llevaban a la casa, libro que revisaba. Y de alguna manera, pues ahí buscaba ver qué más podía aprender. Leí, por ejemplo, de muy joven, de muy niño, Rodolfo Benavides, empecé a leer también a Brian Weiss, empecé a leer muchos temas que en algún momento despertaron todavía más mi curiosidad y mis deseos por seguir leyendo y seguir aprendiendo, Eric. Y ahí es donde se dispara este gusto y hábito por la lectura. Cuando yo tenía 6 7 años, que llegaron a mis manos todo ese compendio de libros maravillosos. Excelente, entonces quiere decir que forma parte de tu ambiente, de lo que te rodean, de que te acercan el material. Y la pregunta aquí que me llama la atención, ¿tú se los pedías o tu papá llegaba y los ponía en algún lugar donde los vieras o te decía? ¿Cómo fue esa interacción? Mira, mi padre recuerdo muy bien ahí en la colonia agrícola oriental de la Ciudad de México, tenía dos libreros y esos dos libreros los empezó a llenar de libros. Entonces para mí era grandioso el poder agarrar cualquier libro de cualquier tema. Había incluso algunos temas que no entendía, pero que de alguna manera me fueron abriendo mucho la mente y principalmente el buscar leer y buscar aprender cosas nuevas. Entonces, creo que para mí fue un ecosistema donde había libros al alcance de mi mano y donde también estaba rodeado de familiares que tenían el hábito por la lectura. Creo que eso también tuvo mucho que ver. De igual manera, recuerdo a mi madre que se sentaba, acabábamos de comer, se sentaba exactamente a las 4 de la tarde a leer uno de esos libros de Reader's Digest y yo me sentaba con ella en la sala de la casa también a hojearlos y a leer todos esos libros que de alguna manera eran interminables porque eran muchísimos. Y creo que para mí fue una bendición que mi papá pagara en abonos ese conjunto de libros, mi estimado Eric. Muy bien, y esa es una parte de la formación que ahorita ya lo llamamos formación intelectual, cultural, etcétera, y tienes la oportunidad de haber disfrutado todos esos libros. ¿Y hubo algún libro o autor que haya influido profundamente en tu visión de la transformación digital? Creo que ha habido muchos autores que me empezaron a meter estos temas de la transformación digital. Déjame te comparto, Eric, que antes de que se volviera un cliché el nombre de transformación digital y que todo el mundo lo use, antes, a finales de los años 90,
todo esto se estableció como un área de conocimiento que se le llama arquitectura empresarial. Entonces, en consecuencia, la arquitectura empresarial, ¿por qué nació? Nació de manera oficial en el año 1996, donde se establece una organización global. Esta organización global, se le conocía como el Open Group. ¿Qué era el Open Group? Era un entorno compuesto por empresas de tecnología en ese momento las mejor posicionadas, donde de alguna manera dieron entrada a las primeras prácticas de arquitectura empresarial y que ellos a su vez crearon un framework o un marco de trabajo que se llamaba The Open Group Architecture Framework o el marco de trabajo de arquitectura del Open Group en español. Entonces, de alguna forma, ahí es donde nace mi deseo y mi interés. Ahí se establecen las mejores prácticas de arquitectura empresarial y principalmente, ¿por qué? Porque dentro de 4 años, después del 96, venía un suceso importante que se le conoció como la transformación del año 2000 o el Y2K, donde muchas empresas tenían que manejar el uso de la fecha y cambiarlo de 2 dígitos a 4. Entonces, a raíz de eso, ¿qué sucedió? Pues muchas empresas empezaron a gastar mucho dinero en todo esto y eso le dio un disparo importante a lo que es la disciplina de la arquitectura empresarial, que una vez pasando este brinco del Y2K de la transformación del año 2000, bueno, fue evolucionando, fue cambiando, se fue agilizando para dar lugar posteriormente a un concepto más mercadológico llamado transformación digital, Eric. Entonces, de alguna forma, hubo varios libros que tuvieron que ver con esto. Uno de ellos es este marco de trabajo que creó el Open Group y existen muchísimos más. Libros relacionados con agilidad, libros relacionados con la administración y manejo de portafolios, libros relacionados con la parte de Design Thinking, Lean Startup, muchísimas otras disciplinas que en algún momento fui leyendo, me fui involucrando con ellos para poder ir aprendiendo más de todas las variables y todos los elementos que componen la transformación digital. Porque hablar de transformación digital no es hablar nada más de tecnología, es hablar de 4 variables, Eric. ¿Cuáles son estas 4 variables? Son estrategia, gente, procesos y tecnología. Entonces ya te has de imaginar la cantidad de libros que se desprenden de cada una de esas variables. Entonces hablamos de un cúmulo de conocimiento tan, pero tan grande que, bueno, te pueden enumerar muchísimos libros al respecto de esto. Wow. Nada más para podernos dejar algo de tarea, menciónanos 1 o 2 que consideres que Mira, son fundamentales para nosotros. por ejemplo, en la parte que tiene que ver con las personas, que es una variable fundamental, porque las personas se encargan y hacen que las cosas sucedan. Te puedo mencionar el libro de Management 3.0 de Jürgen Apelo. Te puedo mencionar el libro de Lean Change Management de Jason Little. Te puedo mencionar también aquellos libros de habilidades blandas que son tan requeridas, como es el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Los libros también que involucra a este señor, un señor grandotote, un coach ontológico que se me hace muy interesante. Tony Robbins se llama el señor. El libro Inquebrantable, el libro que tiene que ver con Despertando a mi gigante interior. También hay un libro que me gusta mucho, este libro es de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que está relacionado con la variable de personas. Y, híjole, Joe Dispenza, por ejemplo, también su cúmulo de 3 libros, incluso llegar hasta elementos más allá de las personas, incluso manejando cuestiones ya de meditación, ya de un contexto personal, ya de un proceso del despertar de la conciencia, como pueden ser los libros de Theta Healing, de esta señora Estíbal. Todo este cúmulo de libros que son libros bien interesantes, mi estimado Eric. En la parte de lo que es estrategia, a mí me gusta mucho en la parte de estrategia el libro que generó el PMI,
a través de una iniciativa que se conocía como Brightline. El PMI es el Project Management Institute, el Instituto de Administración de Proyectos, que elaboró mejores prácticas a nivel estratégico con respecto a la transformación. Y una de estas mejores prácticas se le conoce como Brightline. Y dentro de Brightline existe algo que se llama la brújula de Brightline, que establece y maneja todo esto que gira alrededor de la parte estratégica y obviamente todos los libros que conllevan al liderazgo, incluso libros que van más allá y que involucran algo que tiene que ver con la neurociencia, que también son libros bien interesantes. Búsquenlos, les recomiendo los libros de neurociencia, que hoy en día también está muy al día con esto. Y en la parte de procesos existen muchos libros. Existen libros que tiene el Open Group también, parte de este marco de trabajo. Este libro que también me dejó muy marcado desde hace muchos años que lo leí. Este libro es el de Discipline Agile Delivery, que posteriormente dio la entrada a aprender y a manejar una caja de herramientas relacionado con los procesos que una organización puede utilizar. También un libro de Business Management Process Notation, que también es un libro importante. Y en la parte de tecnología, bueno, tecnología existen muchísimos libros que hablen de hoy en día tan de moda la inteligencia artificial generativa. Muchos de estos textos los pueden encontrar dentro del Open Group y dentro del PMI también, Eric. Y libros de tecnología de todo tipo que hablen de Machine Learning, que hablen de gemelos digitales, que hablen de las tendencias, pero sobre todo más que un libro, les voy a recomendar un sitio que a nivel tecnológico nos puede dar una guía fundamental para la transformación digital y que también yo sigo mucho, que es este sitio de Gartner. Gartner es una de las consultoras más grandes a nivel mundial y que toca muchos temas relacionados con la tecnología y las herramientas tecnológicas y cómo generar estas mejores prácticas alrededor de implementar lo que es la transformación digital. Entonces, en resumen, Eric, si me preguntas a mí, la transformación digital debe ser un conjunto de múltiples conocimientos, múltiples libros y que de alguna manera cada uno de ellos te va a dar una parte del conocimiento que requiere un consultor, bueno, pues para saber qué le duele a una organización y qué necesita para poder curar esos dolores, mi estimado Eric. Wow, me acabas de apantallar. O sea, uno decía, pues él es de tecnología, Me acuerdo mucho que alguna vez comentaste que la película de Star Wars te marcó y tú querías hacer funcionar un Arturito y a un Citripio. Correcto, y déjame te comparto algo, mi estimado amigo. Perdón que te interrumpí antes de que se me vaya la idea. Yo quería estudiar de eso. De hecho, yo vi Star Wars cuando tenía, Star Wars se estrenó en México en el 78, en diciembre del 78, ¿cierto? Yo tenía 6 años, mi papá me llevó a verla, me encantó, y a partir de ese momento yo quería estar relacionado con el mundo de la tecnología. Y muchos no me creían de que eso era cierto, pero ¿qué crees? Cuando iba ya en no sé si en quinto o sexto de primaria, creo que habíamos coincidido, se hizo un chismógrafo y yo tuve acceso a él, lo encontré y lo vi y ahí decía, ¿a qué te quieres dedicar o qué quieres ser cuando seas grande? Y decía ingeniero de sistemas. Entonces, de alguna manera, fui fiel a esa formación y a ese gusto que yo tenía por la tecnología, amigo. Y te voy a decir, y yo soy dueño de ese chismógrafo, ahí lo tengo. Compárteme esa hoja, por favor. Muy bien, claro que sí, con todo gusto. Nos No ponemos sé de si decía acuerdo. ingeniero de sistemas o ingeniero en electrónica, pero siempre algo relacionado con la Lo, tecnología. lo voy a checar. Muy bien. Y avanzando en esta charla tan amena y tan divertida, en tu experiencia, ¿cómo fortalece la lectura el pensamiento crítico y la toma de decisiones en el liderazgo? Mira, para ser líder, definitivamente requieres esos dos elementos que acabas de mencionar, Eric, pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? ¿Por qué el pensamiento crítico? Definitivamente el pensamiento crítico es fundamental. ¿Qué pasa cuando no leemos? Siempre vamos a tomar de facto lo que nos digan otros
o lo que nos digan los mayores o lo que nos digan los líderes de opinión, ya seas políticos, religiosos, económicos o sociales, que de alguna manera viven o coexisten en nuestro entorno, ¿cierto? Definitivamente el pensamiento crítico debe ser parte del día a día de cada uno de nosotros, porque de esa manera lees y vas a cuestionar. Y esta es una parte importante. Nunca voy a olvidar lo que me dijo un profesor hace muchos años. Me dice, cuando leas un libro, no tomes las cosas de facto. Cuando leas un libro, siempre analiza el autor. Analiza en qué contexto le tocó vivir al autor. ¿Cuáles fueron los motivadores del autor? Para que de esa manera seas capaz de analizar y ser bien crítico al momento de leer y de interpretar un libro. No es lo mismo un autor de hace algunas décadas que un autor que tal vez le tocó vivir el holocausto nazi, ¿cierto? Cada uno tuvo un contexto diferente. Entonces, eso es donde parte la cuestión del pensamiento crítico. Y bueno, a mí me empezó a abrir la mente, por ejemplo, los libros de Rodolfo Benavides, no sé si alguien esté familiarizado con ellos. Hay un libro que me dejó impactado que se llama Entonces seremos dioses, altamente recomendado, donde desde muy niño me empezó a abrir el mundo de cuestionarme, de poder decir dónde estoy, a qué vine, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Y cuáles son las fuerzas tanto terrenales como universales que influyen en mi proceso de toma de decisiones. Porque al final, ¿qué es lo que somos? Somos nuestras decisiones, ¿cierto? Y Muy bueno, bien. parte importante de esto que me acabas de preguntar, por eso el liderazgo se debe de fundamentar siempre en esto, pensamiento crítico y además llevar a cabo el mejor proceso de toma de decisiones, porque al final vamos a cosechar el producto de nuestras decisiones. Recordemos, no hay decisiones buenas o malas, simplemente son las decisiones y cada decisión genera una consecuencia. Si ven este término con connotación negativa, llámenlo impacto o reacción, como ustedes quieran, pero al final nos va a tocar vivir y experimentar el efecto de las decisiones que nosotros generemos en un momento determinado. ¿Qué respuestas nos estás dando y aquí enriqueciendo y poniéndonos a cuestionar cada día todas y así, ¿por qué no leí ese libro? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué? Por andar viendo la tele, el canal 5 aquella. Yo también veía la tele. Te Pero, mentiría si digo que no vi la tele, también veo la tele. pero bueno. Y fíjate que en los trabajos y en las empresas hay jefes y líderes, pero hay unos que dices, ah, caray. Y la pregunta que te hago es, ¿la lectura puede hacer más ético a un líder? ¿Y por qué lo crees así? Definitivamente sí, la lectura desde luego hace más ético a un líder. De hecho, yo te puedo decir que los peores jefes que he tenido, su bagaje cultural es mínimo o es muy escaso y que solo fundamentan el ejercicio del poder a través del beneficio legal racional que les otorga la organización, pero que su nivel de conocimiento es mínimo y limitado y que solo se basan en el hecho de ostentar poder. Por cierto, les voy a seguir recomendando libros si me lo permites, Eric. Claro que sí. Y Hay un bueno, libro que... ay, Dime. perdón. Es que también ahí, bueno, no, adelante, No, adelante. no, no, dime, Eric, dime. No, es que dentro de los libros, una de las tantas preguntas que tengo es, ¿qué obra recomendarías a personas que buscan entender la agilidad empresarial y el valor de la lectura para alcanzarla? Ah, muy bien. Si quieres, ahorita te contesto esta, pero hablando de liderazgo y terminando la pregunta de liderazgo, esto que tiene que ver, este libro se llama Anatomía del Poder de John Kenneth Galbraith. Este señor fue asesor de varios presidentes en Estados Unidos, entonces creo que sí debe de saber
algo de poder, y ahí habla y tipifica el poder. Entonces, realmente los jefes más limitados que he tenido han sido jefes con un bagaje cultural también muy limitado. A diferencia de los líderes que se han involucrado en mi vida, han sido aquellas personas cuyo bagaje cultural o capacidad de lectura es muy alto. Realmente tienen la apertura a aprender cosas nuevas y y buscar ser mejores cada día. Y esto también es una parte bien importante, mi estimado Eric. Buscar ser mejor día a día, buscar respuestas a lo que en ese momento no tenemos, o la creencia que nos dijeron, y es romper ese paradigma, ese mito que nos dieron. Y hay un libro que a mí me gusta muchísimo de Tsunagi, que es Los mitos que nos dieron traumas. Correcto, Está ese muy libro está genial. divertido, Sí, está está bueno. divertido, muy genial, y me hizo a mí mucho reflexionar. Y hace mucho sentido, Eric, todo eso, porque te digo, cuando no tienes ese bagaje cultural, pues siempre vas a tomar de facto lo que otros te digan, ¿cierto? Sin cuestionar y sin ser crítico. Yo hasta la fecha, con todo lo que he leído, considero que no sé nada. Al contrario, entre más leo, más me doy cuenta que no sé absolutamente nada y que todavía tengo un mundo completo por recorrer en el área del conocimiento, definitivamente. Wow, y entonces eso me lleva a otra pregunta. Eso me quiere decir que tienes muchos hábitos de lectura hasta hoy en el día. ¿Lees todos los días o cómo te das tu espacio para leer con tanto trabajo que tienes? Mira, definitivamente sí busco leer algo todos los días, ya sea de mi carrera, ya sea de mi profesión como consultor, o ya sea de algún tema diferente, algún soft skill o habilidad blanda, o incluso lo que sea, pero siempre busco darme ese tiempo para poder leer. Para mí es fundamental eso, porque una persona muy importante en mi vida me recomendó un libro que realmente me gustó mucho porque tiene mucha razón. Este libro se llama Hábitos Atómicos, donde ¿qué es lo que hace la diferencia? Esos pequeños cambios. No tienes que leer un libro completo en un día. Lee 2, 3 páginas y gradualmente ve leyendo más o ve aumentando ese hábito. Entonces, de alguna manera se va generando este hábito que tiene que ver con la potencialización de agarrar ya el ritmo con respecto a poder leer. Y bueno, te das cuenta de la tristeza que es cuando, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, el nivel de lectura per cápita que tenemos, que es bajísimo, ¿cierto? Correcto, correcto. Creo que ni a 2 libros llegamos. Sí, pero nos encanta ver novelas, nos encanta ver programas chatarra, nos encanta llenar nuestra cabecita de cosas que vienen del internet, que por si no saben las personas, el 90% de lo que ven en internet son cuestiones falsas o conocimiento falso, ¿no? Es un gran reto para todas las personas, no, no solo de México, yo creo del mundo. El mundo así es. Así es. Y yo sé que ya nos explicaste que la lectura ha influido en todo tu trabajo, en tu persona. Y frente a Ditrats, ¿así se pronuncia tu compañía? DTRATS significa Digital Transformation Training and Consulting Services. Y Ok, perdón que lo puse en inglés, pero es lo que vende, mi estimado Eric. ok. ¿Y de qué manera influye, ya que tú eres un formador reconocido en Latinoamérica? ¿Cómo influye? ¿Cómo permeas esa información a las empresas que tú intervienes y que estás trabajando con ellas? ¿Cómo les vendes la idea de que es necesario que se preparen, de que lean? Definitivamente complementando las cátedras que imparto, los talleres que imparto, Eric, con bibliografía adicional, donde de alguna manera les recomiendo ciertos libros que les van a dar mayor conocimiento y van a ayudarles a complementar todo lo que aprendemos en un taller o en un curso de los que imparto,
Entonces, de alguna forma, eso les gusta mucho. ¿Por qué? Porque mis talleres no los limito al conocimiento del taller en sí, sino lo expando al grado de poder darles más conocimiento, valor agregado en lo que yo hago tanto para las empresas como para las personas. Y a mí no me importa, por ejemplo, si mi taller dura 2 días, no me importa irme hasta 3 días de mi taller con tal de compartir ese conocimiento, porque definitivamente cuando tienes esa poderosa herramienta que es el conocimiento y el hábito por la lectura, definitivamente es tan valioso que pueda ser uno capaz de compartirlo con los demás. Ya dependerá de cada uno cómo lo toma. Muchos te pueden tomar de engreído, muchos te pueden tomar de tal vez que ególatras, no sé, pero créeme que yo lo hago con toda la humildad del mundo y con todas las ganas de despertar en las personas ese hábito por la lectura. Tanto que al grado de que me ha tocado también ir a dar conferencias a algunas universidades buscando despertar ese interés en las nuevas generaciones, mi estimado Eric. Excelente. Y algo que yo como educador, como pedagogo, siempre con algunos maestros, o ya te comentaba que en cursos de capacitación, que estamos generando nuevos técnicos que nos ayuden a mejorar la capacitación, todos dicen, es que yo quiero transmitir. Y tú acabas de decir, no, yo quiero compartir mis conocimientos. Y Correcto. les digo, siempre hay una gran diferencia entre transmitir y compartir. Y eso de compartir es mucho mejor y te felicito por eso, aunque no eres pedagogo, pero lo traes ya por todo el bagaje que has leído y tenido. Yo creo en algún lugar te llegó eso, Sí, compartir. y déjame te comparto, Eric, también que parte de la pedagogía yo creo que la he ido adquiriendo de manera intrínseca, porque yo no soy pedagogo, ni tengo esa formación, ni nada, pero de alguna manera creo que mis ganas de compartir y también mi capacidad de oratoria que en algún momento me ayudó, porque ya ves que yo decía, yo recitaba poemas en toda la escuela ahí cuando iba en la primaria, en la secundaria lo mismo. Entonces, de alguna forma, en la preparatoria me decían el IC, por ejemplo, el licenciado, en la vocacional. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me dicen el IC? Dice, ¿por qué hablas y te expresas? Y luego usas términos que ni siquiera entendemos, ¿no? ¿Y cómo fue posible eso? ¿Cómo ha sido posible? Pues con la lectura. Con la lectura, aprendes palabras nuevas, entiendes el contexto para utilizarlas. Vamos, es una apertura impresionante al conocimiento, mi estimado Eric. Muy bien. ¿Y podrías compartir con nosotros una experiencia donde un libro te dio claridad en momentos de incertidumbre profesional? Un libro me dio claridad en momentos de incertidumbre profesional. Híjole, es que ha sido varios libros que en algún momento se han involucrado conmigo. Varios libros, definitivamente. Por ejemplo, fíjate, hay un libro que me encanta, Eric, que yo lo llamo y yo siempre les digo que es un libro obligado para todos los mexicanos. Y si no lo han leído, hay que leerlo. Este libro se llama El laberinto de la soledad de Octavio Paz, nuestro Nobel de Literatura, que es uno de mis top 10, de mis libros, de mis 10 libros favoritos de vida. Y bueno, este laberinto de la soledad, bueno, déjate comparto que mis 10 libros favoritos de vida son los libros que leo cada 10 años. Los releo cada 10 años. ¿Por qué? Porque siempre vas a aprender algo nuevo después de 10 años de experiencia de vida que has tenido. Entonces, dentro de ese cúmulo de 10 libros está, por ejemplo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, está el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, está El príncipe de Nicolás Maquiavelo, que son libros que me han ayudado mucho en el contexto profesional, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el contexto personal, hay varios libros que también son de mis favoritos. Por ejemplo, los libros de Brian Weiss. No sé si ubicas al autor Brian Weiss.
No, no, la verdad no. Bueno, yo hasta tengo sus libros autografiados. Yo fui a buscarlos, me tienes que autografiar mis libros. Escribió varios libros que tienen que ver con un tema que me apasiona, que son las vidas pasadas. Yo creo mucho en este proceso de que brincamos de cuerpo en cuerpo y pasamos de una vida a otra. Y Brian Weiss se encargó de ligar la ciencia con esto, para que ya no sea algo esotérico, sino sea algo que realmente esté fundamentado en ciencia. Y él lo logró a través de regresiones. Él tiene una clínica en Estados Unidos. Igual lo pueden googlear, Brian Weiss, y tiene varios libros que están geniales. ¿Cuáles son mis favoritos? El de Muchas vidas, muchos maestros, y el en inglés se llama Solo el amor es real, Only the love is real, pero en español le pusieron Lazos de amor, que son también dos de mis libros favoritos, que he leído todos los libros de Brian Weiss, pero esos son mis dos favoritos que él escribió. Dice, fabulosos libros, ¿ya ves? No soy el único que los ha leído, y de alguna Ah, manera son libros geniales. Y también son parte de los libros que de alguna manera me han marcado, me han ayudado a entender la vida, la trascendencia, porque no es muerte, sino es trascender, y me han ayudado a entender muchos conceptos al respecto de esto. Y sí. últimamente también otro de mis libros favoritos, el de Diana Estival, de Teta Healing, también es muy interesante. Y bueno, te puedo enumerar muchos más al respecto de esto que de alguna manera me han marcado de forma importante en mi vida, Eric. Cada vez me sorprendes más, Miguel Ángel. Cada vez. No Así, todo es tecnología, también en la parte del despertar de la conciencia es fundamental, mi estimado Eric. eso es algo interesante. Porque uno, creyendo, tú eres de la tecnología, normalmente uno se enfoca solamente a tu área de expertise, Sí, pero aquí lo que tú nos estás demostrando es que tienes que tener todo un bagaje de, mientras más grande lo tengas, mayor aporte puedes dar. Y de- entonces eso es muy padre. Y y bien, déjame, aquí dice esta Carmen Hernández, que son fabulosos libros y nos está compartiendo el link de Brian Weiss. Y también Itziarzo Villaga dice, el de vidas pasadas es muy bueno, deja pensando en lo profundo del ser. correcto, Excelente. Y ahí, de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, mi estimado Eric. ok, muy bien. No, Y fíjate, todas las palabras me llevan a un libro, perdón, no lo puedo evitar. no, está bien y eso es lo importante. Y en este club de lectura de palabras compartidas, eso es lo que se trata, ir vinculando y ver relacionando esas ideas y generando nuevas estrategias para poder crecer intelectualmente, en aptitudes, en actitudes que muchas personas necesitamos cambiar esas actitudes. Correcto, y déjate comparto algo que a mí me ha ayudado mucho. ¿Qué es lo que me ha abierto las puertas a poder tener acceso a clientes en diferentes partes de Latinoamérica y España, mi estimado Eric? Lo que me ha ayudado mucho es el conocimiento. ¿Por qué? Porque puedes tocar un tema que sea de interés para un cliente. Un cliente no siempre te va a contratar por lo que sabes y conoces. Primero tienes que desarrollar lazos de confianza, ¿estás de acuerdo? ¿Y cómo se genera esa confianza? Compartiendo algo en común. Por ejemplo, si a alguien le gusta la música clásica, tener conocimiento para hablar de ello. O si a alguien le gusta el rock and roll, pues tener ese conocimiento también para poder hablar de ello. Que tengas ese bagaje cultural que en algún momento te permita tener una plática con cualquier persona, con que tenga cualquier gusto por cualquier área de conocimiento que existe a nivel mundial. Y eso es lo que a mí me ha ayudado y me ha abierto muchas puertas, Eric. Mi esposa Maggie dice, eh, todo mundo debe tener, ¿cómo dice? Cultura general, ¿qué es eso? Pues cultura general, eh, Correcto. pero Yo, muy yo me acuerdo, bien. yo me acuerdo que de niño veía el programa de Corre GS Corre y me gustaba contestar las preguntas. Veía el libro veía juegos de concurso de conocimiento
y también me gustaba contestar las preguntas. Y sí, tu esposa tiene toda la razón. La cultura general te abre muchísimas puertas, Eric. Es correcto. ¿Y qué papel tiene leer en el desarrollo de adaptabilidad y resiliencia frente a cambios empresariales? Ahorita Mira, que, sí, lo más complicado y lo más difícil para las organizaciones, las empresas, es buscar hacer cambios, Eric. Enfrentar el cambio. La parte de gestión de cambio es fundamental. Entonces, ¿cuál es la importancia o la relevancia de esto? Pues de que de alguna manera lo que tiene que ver con la lectura te abre este cúmulo que involucra la parte que tiene que ver o que lleva a las empresas a generar estos cambios. ¿Qué pasa con las organizaciones que no cambian conforme pasa el tiempo o las situaciones que se dan? ¿Qué sucede con ellas? quiebran, desaparecen. Y tuvimos un mega experimento a nivel mundial llamado ¿cómo? Hace algunos años. Blockbuster. No, una situación global que sucedió y que afectó a todo el mundo. Ah, caray. Mm. Que nos Ah, la tuvimos que pandemia. preparar. La pandemia, La correcto. pandemia. La pandemia demostró que quien no tuvo la capacidad de adaptarse rápidamente a una situación, a un contexto, desapareció. ¿Cuántas empresas y cuántos negocios quebraron durante ese proceso? Muchísimos. En realidad no tengo la mayor idea, pero en los centros comerciales veías que casi quedan vacíos. Y viene a mi mente otro libro, un libro fundamental del siglo XIX, La evolución de las especies, de Charles Darwin. Oh. ¿Qué establece Charles Darwin? Bueno, Charles Darwin establece que quién es el que sobrevive, el más fuerte, Eric, o quién sobrevive a cualquier situación o contexto que el entorno le ponga enfrente. El que se adapte mejor. Definitivamente el que mejor se adapte. Entonces, la parte de adaptarse, la parte de buscar cambiar es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos procesos de disrupción digital muy, muy cortos. Y déjate, pongo un ejemplo para que todo el mundo entienda lo que implica la disrupción digital, qué es lo que dispara la transformación digital. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó de que Alejandro Graham Bell inventara el teléfono, aunque se lo atribuyen a otro científico, del teléfono que era peer-to-peer o conexión directa línea a línea, a un teléfono, por ejemplo, ya que era capaz de conectarse a diferentes números? ¿Pasaron cuánto tiempo, Eric, para que sucedió eso? Ah, caray, no tengo la menor idea, pero voy a decir un número al azar, como unos 50 años. Sí, pasaron décadas, correcto, Eric. Pero, ¿cuánto tiempo pasó de que este teléfono siguió evolucionando? Cada vez el periodo de tiempo de su evolución, ¿cómo iba siendo? Más Más que corto, más más corto. corto. Hoy en día, las empresas que fabrican los smartphones o teléfonos inteligentes, ¿cada cuándo nos dan un modelo nuevo? Cada año, porque nos dejamos, si por ellos fuera, sería cada mes. Cada mes. Exacto. Entonces, ahí a donde voy es que actualmente la disrupción digital es cada vez más corta y actualmente tenemos avances tecnológicos cada vez en menos tiempo. Entonces, en consecuencia, debe de haber más agilidad, debe de haber la capacidad de generar valor más rápidamente y debe de haber también la necesidad que deben identificar las organizaciones. ¿Para qué? Pues para que se puedan adaptar lo más rápido posible al cambio e ir evolucionando ese ritmo. Porque ¿qué pasa quien no vaya evolucionando ese ritmo? ¿Qué pasa con esas empresas, Eric? Se va quedando, se van rezagando Y y va, y adiós. adiós. Y ejemplos de ello tenemos a Blockbuster, que tú lo comentaste, que fue reemplazado por Netflix, por ejemplo. Tenemos a Kodak, que también se quedó atrás. Tenemos a Nokia en la parte de telefonía celular, que en su momento era el número uno en telefonía celular. ¿No sabías esto? BlackBerry, que era el que usaba la defensa de los Estados Unidos, y también También. ¿Por qué?
porque se resistieron a evolucionar y cambiar y a poder adaptarse a este proceso de disrupción digital que al final dispara el esfuerzo de transformación digital de cualquier organización, Eric. Wow, eso es increíble y todo no sé si decirle si por un grupo, por una persona, el que no quiere ese cambio. Pero bueno, son ejemplos que tenemos que tomar necesitamos nosotros actualizarnos y estar en el día a día aprendiendo y absorbiendo, haciendo propio lo nuevo que va saliendo. En mi trabajo ahorita es mucho, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y que no sé qué. No, yo estoy convencido que no, que más bien tenemos que aprender a aliarnos y utilizarla para poder hacer las cosas más ágiles. Correcto, y para hacer el trabajo que sea más aburrido, más repetitivo. Entonces existen muchas herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar a ser más eficientes y hacer más en menos tiempo. Pero obviamente, sí va a reemplazar algunos trabajos, pero ¿de quién? ¿Quiénes se deben de preocupar, Eric, en ser reemplazados por la IA? Los que no se actualizan. Definitivamente aquellos que viven en la obsolescencia. Y déjame te comparto algo. Yo, por ejemplo, tengo un presupuesto anual a nivel personal para invertir en mi proceso de actualización cada año. Yo en diciembre de cada año trato de apartar un budget o un presupuesto para seguirme preparando y seguirme capacitando, seguirme certificando y aprendiendo cosas nuevas. Y es algo que todo mundo deberíamos de hacer, invertir en nosotros, invertir en esta gran y potente maquinaria que se llama cerebro. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque siempre nos queremos contar la historia de que tenemos otras prioridades. Y a mi mente viene una persona, perdón que te interrumpa, Eric, viene una persona que trabajé con esta persona hace muchos años y me busca después de yo les decía, prepárense, certifíquense, aprendan más. Y me busca una década después. Oye, Miguel, ayúdame, me quedé sin trabajo. Y le dije, ¿te preparaste, hiciste A, B, C o D? No, pues que no. No hice nada. ¿Por qué? Pues es que tenía otras prioridades para invertir mi dinero. Ese tipo de perfiles o personas son los que van a ser reemplazados muy fácilmente. Bien, y aquí Carmen Hernández nos comparte, nos dice que no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, nos los va a quitar quien sepa usarla. Es correcto, definitivamente eso que dices es muy cierto. Y aquí algo interesante. ¿Cuál ha sido la retroalimentación más valiosa de tus alumnos o de los participantes de tus talleres sobre lecturas o prácticas compartidas en tus talleres y cursos? Mira, para mí es bien gratificante el encontrarme con el paso del tiempo a exalumnos y gente que ha tomado, porque también impartí clases en universidades, exalumnos y gente que ha tomado mis talleres, donde me contactan y me dicen, oye Miguel, gracias por compartirme este libro. O me los encuentro en la calle, oye Miguel, gracias, tú me ayudaste, tú me inspiraste, tú me motivaste a leer, me motivaste a aprender cosas nuevas. Y bueno, creo que para mí esa retroalimentación que me dan es para mí un motivador que me hace buscar ser mejor cada día, no solo en la parte intelectual, sino también como persona. Y esto me recuerda a otra persona también que me dio guía espiritual hace tiempo, que me decía, Miguel, tú tienes, no solo hay que desarrollar el saber, sino también hay que desarrollar el ser. Y se me quedó muy grabado. Y a raíz de eso, empecé a trabajar también mucho en la parte del ser, que es una parte importante. Entonces, cuando tenemos un balance adecuado entre el saber y el ser, creo que podemos aspirar a ser, personas de un alto nivel. Yo, por ejemplo, recibo consejos y feedback
de un grupo reducido de personas que yo estimo muchísimo, quiero muchísimo, amo muchísimo y que de alguna manera se han convertido en mis gurús y líderes de opinión, de acuerdo a algunos temas, porque tienen un balance muy, muy hermoso, muy lindo entre el ser y el saber. Y en algún momento de mi vida yo aspiro a llegar al nivel que ellos tienen, pero todavía me falta muchísimo. Pero vas adelante de muchos de nosotros. Entonces, esto es parte de que compartas tus experiencias, de que nos ayudes a crecer, y eso es muy padre, compartir, ayudar, hacernos reflexionar. Y voy a ir cerrando un poquito. ¿Qué frase o reflexión recomiendas sobre la importancia de leer para quienes quieren liderar con visión hoy? Bueno, quien realmente quiera liderar con visión hoy tiene un reto bien interesante. La parte que involucra la lectura de diferentes temas. Ya no solo temas laborales, sino temas que involucren muchísimas otras más cosas, principalmente en el elemento humano. El elemento humano se ha convertido en un motor de la transformación de las organizaciones. Entonces, creo que para el buen líder se vuelve obligatorio el hecho de leer todo lo que gira alrededor del elemento humano, Eric. Y esto es fundamental. Y bueno, ya les he recomendado varios libros de esto, porque si realmente quiero ser un líder reconocido, un líder que en algún momento sea respetado, bueno, necesito ganarme ese respeto. Recuérdense que jefes hay muchos, pero el título de líder solo lo obtienen unos cuantos. ¿Y cómo lo voy a obtener? Definitivamente aprendiendo cosas nuevas, definitivamente incluso metiéndote en temas de coaching ontológico, que son temas también bien interesantes que tienen que ver con cómo yo le doy coaching a miembros de mis equipos de trabajo, que también es una parte bien importante y fundamental. De esa manera me voy consolidando con esas capacidades y características de liderazgo. Por ejemplo, viene a mi mente un libro de Lisa Atkins que se llama Cómo ser la parte del Agile Coach, cómo ser coach en tiempos de agilidad. Y Lisa Atkins enumera una serie de áreas de conocimiento donde en algún momento debemos de desarrollarlas y no solo esas, sino también complementarlas con habilidades blandas que son fundamentales, Eric. Entonces, el verdadero líder va a buscar siempre aprender y siempre ver la manera en eso que yo voy a aprender, cómo me va a ayudar para poder ejercer el liderazgo dentro de mi organización. ¿Y cuál sería tu mensaje para las personas que quieren y desean redescubrir el placer o el hábito de la lectura en su vida profesional? Mira, creo que hoy en día la tecnología te permite hacer muchas cosas. Creo que sí, y bueno, me ha tocado ver personas, no, Miguel, es que si yo leo me duermo. Digo, ¿cómo es posible, Dios mío? Bueno, les recomiendo, si realmente tienes alguna situación médica que cuando leas te duermes y es porque se aburren, ¿cierto? Porque no realmente no se compenetran en la lectura, bueno, recurre por ejemplo, a los audiolibros, pero ponles atención, porque luego escuchamos un audiolibro y no estamos enfocados, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que el recuperar este hábito de la lectura es que primero seamos honestos con nosotros y nos preguntemos, ¿qué me gusta de la vida? ¿Qué disfruto? ¿Qué es lo que me apasiona? Y cuando yo conteste esa pregunta, lo siguiente que debo de hacer es buscar un libro relacionado con mi respuesta. Y cuando yo encuentro ese libro relacionado con mi respuesta, si es algo que me gusta, me interesa y me apasiona, pues lo voy a leer. ¿Estás de acuerdo, Eric? Correcto, correcto. Luego voy por otro libro del mismo tipo y luego por otro y de esa manera vamos a ir calentando los motores para poder retomar el hábito de la lectura, Eric. Y ninguna lectura es mala. Todas las lecturas son buenas. La cuestión es ser constante con ellas. Muy bien. Pues fíjate, hay mucho, mucho que hablar y podríamos estar no una hora, no 2 días, semanas o meses
hablando y son temas apasionantes. Y me gustaría poder abrir también el micrófono a las personas que nos acompañen, ya sea que levanten la mano si quieren hacerle una pregunta aquí a nuestro buen Miguel Ángel, o por el chat escribir su pregunta para que él haga el favor de contestarlas. Así que anímense, por favor. ¿Y quién dijo yo? Quiero ver. Aquí Carmen Hernández alzó la mano. A ver, te cedo la palabra, Carmen. Yo quisiera consultar, bueno, más que consultar, entiendo que lo que dice Miguel es que él empezó a leer desde muy pequeño y en ese sentido, ¿qué recomendarías para que los niños de hoy en día, tomando en cuenta el mundo digital que los rodea, puedan llenarse de esa pasión que tú te llenaste cuando niño por la lectura? Bueno, dado que hoy en día los niños ya nacen digitales, ya saben manejar las cuestiones digitales, primero, tal vez alejarlo lo más posible de la tecnología, que va a ser muy difícil. Pero en algún momento, Carmen, si no podemos hacer eso, definitivamente creo que mi recomendación es algo que hace principalmente una persona que me orientó de cómo puedes sacar valor en esto. Y bueno, quiero tomar eso que me compartió. Y ella lo que hace es de que condiciona, ¿quieres usar la tablet o el celular? Bueno, primero vas a leer tanto tiempo o vas a leer tantas páginas. Y de esa manera, por ejemplo, es capaz uno de motivar a los niños a hacerlo, porque definitivamente, pues a veces es complicado alejarlos de la tecnología. Y definitivamente también hay que cuidar mucho lo que ven los chicos en la tecnología. Recuerden que mucho de lo que ven es falso o les cambia su mentalidad con respecto a esto. Y también algo que es lamentable, pero que existe, es de que hoy en día el mundo ha demostrado que no necesita ser culto, inteligente o leer para triunfar en algunos casos. Pero ya hablamos de que son contados los casos que se vuelven ricos o que tienen dinero basado en volverse en influencers, youtubers o como le quieran llamar. Pero esto no aplica para el grueso de la población. Esto solo aplica para una que otra persona que tuvo una idea importante, la puso en práctica y pegó. Entonces hay que hacerle ver y ubicar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros niños, a que pongan los pies en la tierra y a que se percaten y se den cuenta de que eso solo le va a pasar a unos cuantos y que la mayoría vamos a tener que voltear a ver a los libros para apoyarnos, para aprender y para crecer a través de ellos. No sé si con esto contesto tu pregunta. Muchísimas gracias. ¿Puedes tú leer, Miguel, la pregunta que te hace Itziar Subillaga? A ver, Javeo. ¿Qué aspectos son considerados en el pensamiento crítico? Híjole, creo que estos aspectos son muchos a través del pensamiento. Y bueno, viene a mi mente para ser crítico un autor que se llama Carl Gustav Jung, con su libro Rojo y con otros libros que tiene. Él habla mucho del subconsciente. Entonces, él tiene una frase que me encanta, que cuando le demos el control al subconsciente, lo que nos pase le vamos a llamar destino. Entonces, de alguna manera, parte de eso es evitar que nuestro destino sea, como nos comenta Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que sea fatalista, ¿sí? Ay, me fue mal porque el creador así lo quiso. O bueno, tenía que sufrir porque ese era mi destino, ¿no? Y creo que ahí es donde entran los aspectos que tienen que ver con este pensamiento crítico, de ser capaz de evaluar mi contexto, ser capaz de evaluar mi situación y basado en eso poder interpretar el entorno y todo lo que me rodea
así como también mi potencial y mi alcance para poder generar este pensamiento crítico. Y dentro del tema del coaching ontológico, saber qué rol voy a jugar, si el rol de víctima o el rol de protagonista. ¿Cuántos jugamos el rol de víctima a lo largo de nuestra vida? Muchísimas personas, ¿cierto? Me fue mal por A, o porque tuvo la culpa B, o porque tuvo la culpa C. Bueno, y creo que parte de este pensamiento crítico es saber que nos podemos volver protagonistas enfocándonos en qué, en lo que controlamos, en las variables que controlamos. Entonces, creo que parte importante de este pensamiento crítico, Itziar, es básicamente, y para mí es fundamental, analizar todas las variables que rodean mi contexto, mi situación, mi vida personal, y de alguna manera darme cuenta en qué momento me vuelvo protagonista de esto y en qué momento quiero victimizarme por alguna situación o evento que suceda. Entonces, esto da como resultado el entender y analizar a sobremanera el contexto de cómo es. Problemas técnicos. Se nos congeló un poquito, ¿Sí? pero ahí vamos. Ya Itziar nos dice que muchas gracias por tu respuesta y también nos dice que hay que leer La generación ansiosa de Jonathan Haidt para el tema de tecnología y niñez adolescentes. De hecho, ese no lo he leído y tomo nota. Va a ser uno que voy a poner en mi pila de lecturas. Muchísimas gracias, Said. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que se anime. Por ahí veo a Liliana Torres, que también compañera de Miguel Ángel Hola, y Lili. mía de la primaria, muy, muy amable. Leticia Serrano, ella es mi instructora de buceo. Gracias a ella tengo mi licencia de buceo. Muy bien. Mirna, también compañera. Carmen, Carmen Hernán, ay, perdón, se me lengua la traba también. De Carmen Hernández, que dice muchas gracias por esta plática. Y si no hay alguna otra pregunta, pues, mira, dice Liliana Torres. Hola chicos, gracias por la plática. Abrazo, Saludos, Lili. Liliana. Muy bien. Pues quiero agradecerte, Miguel Ángel, por compartir tu visión sobre cómo la lectura ha sido piedra angular de tu desarrollo profesional y liderazgo. A todos los que nos han visto, les hago algunas preguntas. ¿Qué libro te marcó? ¿Qué hábito de lectura te inspira? Cuéntanos, comenta y acompáñanos en la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Palabras Compartidas, porque leer también construye líderes. Correcto. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectó. Un aplauso a Miguel Ángel por compartir su experiencia. Al contrario, gracias a ti, Eric, por la invitación. La verdad estoy muy contento. Realmente me sentí muy a gusto y no sé, me encantó esta plática que tuvimos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí presentes. Y espero no sea la última. Planeemos otra, algún otro tema. Ya por ahí los que se registraron nos dieron algunos otros temas que es interesante. Y bueno, pues que pasen buenas noches y un fuerte abrazo para todos. Abrazo y bendiciones para todos. Gracias a todos. Gracias, Eric. Abrazo. Hasta luego.